Hola, buenas noches. Hoy nos toca en el Ateneo presentar a una persona que quizás tenga mucho que ver con que esta ciudad haya adquirido un respeto hacia la arqueología. Cuando se habla de arqueología, la gente piensa en excavaciones, piensa en ratones de biblioteca, investigando. Bueno, pues esta persona reúne todo eso y mucho más. Leer su currículum sería, pues, pasarnos aquí una hora y media, intentando leerlo y solamente intentando explicarlo. Y para una persona como el que os habla, resultaría complicado, ¿no? Cabe decir, sin embargo, que en su haber constan bastantes publicaciones especializadas, ha participado en numerosas excavaciones de importancia, son bastantes excavaciones, pero sobre todo yo quiero indicar que esas excavaciones son importantes porque demuestran una línea de trabajo. También me gustaría indicar una cosa, que es que esta persona además tiene un valor añadido, que es la didáctica de su proceder. Nunca ha escatimado a la hora de explicar su trabajo y de concienciar a la gente sobre el valor patrimonial del producto de su trabajo, ¿no? Bien, hay otra cosa que también lo caracteriza, el trabajo en equipo. No suele destacar, sino destaca el trabajo de los demás. Yo quiero empezar esta historia casi por el final. Me encontraba yo en Mallorca y de buena primera me llevé la grata sorpresa de comprar un National Geographic y de encontrarme con Santi. Un National Geographic hablando de Santi. Bueno, pues eso ya indica la importancia de su trabajo, ¿no? Y la trascendencia de su trabajo. Para mí es importante este dato porque nos indica que la divulgación es esa otra parte del trabajo del arqueólogo que muy pocos practican, pero que en su caso lo practican. Yo he contado con él siempre que he necesitado, en clases de adultos, en colegios, en institutos, siempre que hemos intentado explicar la historia de nuestra tierra o la prehistoria, en este caso, de nuestra tierra, Santi se ha prestado gustosamente a explicarla y a explicarla de una forma muy didáctica, muy visual, como lo vamos a comprobar esta noche. Hay otra cosa que me gustaría, y ahora empiezo la historia, definir de él, ¿no? Que es cómo desde un principio, desde que yo me topo con él, estoy hablando de los primeros años 80, creo que el 81, 82, pues ya él tiene marcada muy clara su línea de proceder. Yo creo que es tremendamente, y esto es una opinión mía particular, yo creo que es tremendamente autocrítico, que es perfeccionista, que se toma muy en serio su labor técnica y su labor didáctica. Y eso es muy difícil encontrarlo en una misma persona dentro de la arqueología. También me gustaría, para terminar, mencionar una cosa que también resaltaría de su personalidad profesional. La forma que tiene de vincular a distintas personas dentro de este mundo de la historia y de la arqueología. No digo coordinar, digo vincular, hacer que trabajen por un mismo objetivo. Y esto no me lo ha dicho él, evidentemente, esto me lo han dicho sus compañeros de trabajo o aquellas personas que han trabajado con él. Y esto lo lleva incluso a ser fiel, extremadamente fiel a su ideal, a sus ideas. Yo sé que lo ha metido, esa forma de ser, lo ha metido en algún compromiso de otro, pero bueno, yo creo que ha salido airoso. Y para concluir, me gustaría decir que Antonio Santiago, que yo siempre lo conoceré con el nombre de Santi, es su apellido, pero todo el mundo lo conocemos con ese nombre, es pieza vital, creo, dentro de lo que es el panorama jerezano y provincial, y a nivel internacional también, porque este hombre no se limita a la provincia de Cádiz, ni a Jerez, ni a Andalucía. Él es miembro de un grupo importante de arqueólogos rusos, por ejemplo, ¿no? Y también participa a nivel internacional, tiene contactos
y publica y es redactor de una revista y 100.000 cosas más, ¿no? Hablar de Sánchez sería no terminar en su aspecto profesional. Me gustaría que os quedarais simplemente con su aspecto humano y su aspecto didáctico, que es lo que vais a comprobar esta vez. Gracias. Buenas noches. Creo que no me merezco esta presentación y aunque Pepe y yo somos amigos, lo agradezco en el alma que tengan esas opiniones de mí. Otros no las tienen, sus problemas tendrán, pero de verdad que me siento, me ha ruborizado, ¿no? Me ha quitado el habla prácticamente, ¿no? Ha sido de las presentaciones más bonitas y más sinceras que las que yo he podido vivir, ¿no? Y lo agradezco que sea desde el Ateneo Cultural. Agradezco enormemente su invitación, ¿no? Porque no en vano hoy día hablar de prehistoria parece que no le interesa a nadie y nadie se preocupa por ella, con lo cual acepté gustosamente estar aquí con vosotros. Y también este agradecimiento lo quiero hacer extensivo desde mi departamento, como Pepe ha dicho. Yo trabajo en solitario, trabajo como siempre con equipos de personas, de hombres y mujeres, estudiantes, doctorandos, que entre todos hacemos lo que yo voy a contar aquí. No quiero que penséis que, bueno, todo este tipo de cosas yo me las sé porque estudio mucho, trabajo mucho, sino que detrás hay un fuerte equipo, como él ha dicho, ¿no? Y tengo que agradecer y quiero dejar claro y clara constancia que mi departamento al que pertenezco de prehistoria de la Universidad de Cádiz y por otro lado a la sección de patrimonio del Ateneo de Jerez, que también formo parte de él, ¿no? Pues quiero extender este agradecimiento al Ateneo Cultural desde ambas entidades. Pues bien, vamos a hablar de... Es muy difícil hablar de prehistoria en el poco tiempo que se tiene para una conferencia, pero vamos a intentar hacer alarde de lo que Pepe ha dicho de mí, ¿no? En la capacidad que pueda no tener, ustedes lo juzgarán, de síntesis, ¿no? De lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de casi hace 1 millón de años y vamos a acabar prácticamente en el siglo XIX, con lo cual me va a costar un poco de trabajo, pero por eso me apoyo en un PowerPoint para que vosotros podáis ver y digamos, podáis seguir un poco el curso de mis palabras. Hablar de prehistoria requiere utilizar un lenguaje digamos especializado, ¿no? Y no me puedo salir de ese lenguaje porque si no, no hay manera de expresar las cosas. Las cosas se llaman en la ciencia histórica y en la ciencia prehistórica, como se llaman, tiene sus nombres y no las puedo omitir. Con lo cual, por eso el PowerPoint creo yo que será básico para esta charla. Por otro lado, no sé si nos quedará tiempo para solucionar cualquier duda que vosotros podáis tener, sino como aquí, que yo ya he participado en algunas otras charlas, sé que luego hay una extensión de la charla que es tomar una copa, pues sigo a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración. Pues bien, como veis, vamos a hablar de los primeros pobladores del término municipal de Jerez. Generalmente cuando se habla de historia de Jerez, pues se nos viene a la cabeza el casco griego, se nos viene a la cabeza el Alcázar, se nos viene a la cabeza la batalla del Guadalete y todo ese tipo de cosas que están relacionadas con la protohistoria y la historia, digamos, ya edad media, moderna y contemporánea, ¿no? Pero la historia es mucho más larga, evidentemente. Y Jerez de la Frontera, su término municipal, en lo que es el espacio geográfico que ocupa la ciudad de Jerez de la Frontera, pues vivieron a lo largo de periodos no históricos, es decir, antes de la historia, en el concepto de que la prehistoria es antes de la historia escrita, vivieron una serie de personas, de hombres y mujeres, niños, ancianos, de todo tipo, que pertenecen incluso a otras especies antropológicas hoy día ya desaparecidas. Me estoy refiriendo a Homo erectus, a neandertales, a cromañones, y posteriormente nosotros somos los últimos representantes de este hilo genético del árbol genealógico del hombre, ¿no? Y yo creo que esta parte es una parte bastante desconocida en Jerez porque
por lo que he dicho, ¿no? La historia siempre se centra en lo que es la historia actual, la que podemos ver, y esta historia queda un poco ahí relegada, sobre todo en conocimiento y en divulgación del conocimiento. A nivel científico, como ha dicho Pepe, somos conocidos en prácticamente todo el mundo. Tenemos publicaciones en las mejores revistas del mundo, en Nature, en Science, en National Geographic, en muchísimas revistas españolas de prestigio, pero solamente este conocimiento pues llega a niveles académicos, a niveles científicos y no trascienden a niveles divulgativos. Por otro lado, también la administración jerezana y concretamente las personas o el departamento que se encarga de los estudios patrimoniales históricos de Jerez, no sé qué les ha hecho la prehistoria, pero siempre la han tenido relegada, ¿no? Nunca han querido dar participación a esta divulgación del conocimiento tan importante que son las primeras etapas de la vida del hombre, y siempre, pues bueno, nunca se nos ha invitado a ningún acto para dar este tipo de conocimiento, aunque por otro lado el museo sí que refleja vitrinas con los materiales que hemos aportado nosotros de nuestros proyectos, pero la divulgación, digamos así, directa, una charla directa, incluso de llevarla a colegios, a centros docentes, pues parece ser que no, posiblemente porque estoy yo en medio y nunca me han querido invitar por razones que no vienen al caso ahora. Y claro, pues siempre ha sido un aspecto de la historia que en otros pueblos se vende muy bien, porque la prehistoria vende. Actualmente, fijaros, Atapuerca, por ejemplo, ¿no? Un pueblo como de Antecuadros en Burgos es súper conocido en el mundo precisamente por su prehistoria, ¿no? Sin embargo, Jerez nunca ha vendido, digamos, esa información y se ha centrado en otros aspectos de la historia. Y bueno, pues es la oportunidad, ¿no? Tan solo tuvimos una oportunidad de hacerlo, que fueron las 16 jornadas de historia de Jerez, pero fijaros el número, las 16 empezamos a hablar de prehistoria, se nos invitó a hablar de prehistoria en las 16. Deberíamos haber sido los primeros, pero después de 16 años pues ya se nos dio esa oportunidad, y creo que esta es la segunda en este pueblo, después de casi 30 años de investigación. Sin embargo, vamos a otras partes de España o de Europa y se nos conoce perfectamente y se conoce nuestro trabajo, y es lamentable que en este pueblo pues no sea así. Por eso, doblemente el agradecimiento al Ateneo, porque creo que ha apostado por una etapa de la historia que debemos conocer y que debemos transmitir, ¿no?, a toda la ciudadanía. Pues bien, vamos a empezar. Le he puesto un seudónimo, además de los primeros pobladores del término municipal. Ahí nos centraremos fundamentalmente en los aspectos prehistóricos de aquellos primeros pobladores que ocuparon el espacio que hoy día denominamos Jerez. Tenemos que hacer un poquito de abstracción y ver que de lo que vamos a hablar la ciudad no existe, evidentemente, porque vamos a hablar de hace 400, 500, 600.000 años y así sucesivamente hasta nuestros días, con lo cual entonces me centraré evidentemente en la prehistoria, en la parte, digamos, que ocupa más tiempo cronológicamente de la historia del hombre. Se considera historia a partir del 3000, 4000 a.C. y sin embargo yo estoy hablando de 500, 600.000 años. Con esa fecha ya podéis ver que la prehistoria, el hombre ha vivido más tiempo en nuestras tierras, ha ocupado Europa, todos los continentes, a excepción de América y Australia, durante muchísimos miles, cientos de miles de años, y la historia es un proceso muy reciente, ¿no? Es algo que prácticamente, digamos, que ocuparía una uña de lo que es un cuerpo humano, ¿no?, en proporción. Con lo cual dedicaremos gran parte de la charla a esta prehistoria y luego haremos un barrido muy rápido ya de lo que ha significado la historia de Jerez hasta nuestros días. La historia la une, aquí hay un hilo conductor. Para que haya historia tiene que haber una serie de condicionantes, una serie de aspectos que son los que hacen posible que se pueda desarrollar un marco histórico. Y en este caso, el factor determinante que hace que allí se pueda haber dado las condiciones de un marco histórico ha sido el río Guadalete. El río Guadalete es fundamental para entender el poblamiento de, concretamente, esta zona, pero el río Guadalquivir es fundamental para entender el poblamiento de las campiñas y de toda Andalucía. El río Tajo es fundamental para entender el poblamiento de la meseta, y el Duero, el río Miño, es fundamental para entender el poblamiento de Galicia, y así sucesivamente. Los ríos son fuentes
de